¿Queréis una configuración para hacer un asalto entero solo a ametralladoras sin usar ninguna otra arma, aparte de curarnos, debilitar, tener sobreescudos y ser unas malditas bestias de disparar antibarreras incluso a bocajarro? Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y en el día de hoy os traigo una configuración de no una ni dos, sino incluso tres ametralladoras distintas que podéis usar hasta para hacer mazmorras solo con estas armas. Así que prepararos para esta locura. ¿Qué vamos a llevar de subclase? Por fin vamos a ir con la de vacío de titán. Podemos ir con la super que queráis realmente, no importa. Habilidades obviamente, barricada ofensiva, se recarga mucho más rápido. Lanzamiento de escudos, nos da sobre escudo por cada impacto y debilitará como veréis más adelante. Aspectos, vamos a ir con demolición controlada, vamos a aplicar mucha volatilidad, así que las explosiones de habilidades y volatilidad propaga más explosiones y nos da vida por cada explosión. Y bastión, que tira la barricada, nos da sobre escudo, que le sacaremos mucho partido. Obviamente, eco de vigilancia siempre va a venir bien. Si tenemos la vida al rojo y matamos a un enemigo, tenemos sobre escudo. Eco de cese, sobre todo porque matar enemigos con volatilidad nos crea brechas de vacío. Eco de cosecha, sobre todo porque matar enemigos debilitados crea orbes de poder y brechas de vacío, porque queremos ambas cosas. Porque con eco de inanición recogerlas nos da devorar. Y eco de expulsión, que los golpes finales con habilidades de vacío hacen explosiones. Esto cuenta con las explosiones de volatilidad. O sea, podemos hacer dobles explosiones bastante locas. Las armas, ¿qué armas podemos llevar? Hay tres que podemos llevar. Una va a ser la exótica de caos determinista, que voy a centrar la configuración en ella, porque me parece bastante interesante traer algo de vacío del titán. Pero podemos ir con lógica circular, ambas se consiguen en el DLC de Eclipse. Esta en concreta necesitáis hacer sí o sí farmearla digamos, el evento de sobrecarga de terminal. Nos pueden dar el arma con contador de bajas, que esto lo que hace es que mientras tengamos el arma en la mano, disculpadme que me la cambio en un segundito, mientras no la guardemos, los golpes finales nos van a ir activando la ventaja de racha, mientras no recarguemos tampoco, creo. Y como estáis viendo, con contador de bajas 3 ya no sube más el daño. Esta va guay porque de vez en cuando tira un misil, ¿vale? Lo cual nos va a permitir dañar jefes, mini jefes. Nos sirve un poco para todo. Realmente podéis hacer una mazmorra solo ametralladora. Para que veáis el nivel de lo guay que va esta ametralladora, ¿vale? Podéis hacer una mazmorra. Incluso daño a jefes con ella es bastante sólida. Y luego ya tenemos la tercera arma. Ahora hablaremos del exótico. Esta es de Filo del Destino. Observación oculta. DLC Filo del Destino. Confines del Destino, depende cómo queréis llamarla. Contador de bajas, tiene la misma. Solo que este arma, aparte de disparar más rápido que la anterior, ¿veis cómo marcamos al enemigo si apuntamos un rato? Podemos tirar micromisiles manualmente de esta forma. Cosa que, cuando tenemos de racha, también se acumula el daño del micromisil. Podemos llegar a hacer mucho daño. Por cierto, estamos en definitivo. Finalmente, voy a explicar rápidamente cómo funciona el exótico. Las tres ametralladoras son muy divertidas, pero esta va bastante guay. ¿Por qué? Pues muy bien. Cada 4 balas podemos hacer volatilidad. Esta activación se llama metal pesado. Cuando hacemos 4 activaciones de metal pesado, podemos debilitar. Esto se llama vexadecimal. Después de activar el proyectil debilitante, si soltamos el gatillo y dejamos de disparar, vamos a poder recargar un poco el arma. El catalizador no sé qué hace, pero tengo entendido que va bastante bien para builds de vacío, así que guay. Estas serían las tres armas a elegir. Vosotros elegid la que más os guste. Para el resto de la configuración, como voy a ir hablando, voy a centrarla en la ametralladora caos determinista, pero tendréis variantes de artefacto. Ahora os hablaré en el tema de la armadura que cambia. Importante, vamos a ir con dos piezas de sets de armadura bastante guays. El primero va a ser Lito Glacial, se consigue en el planeta de eh, Europa, creo que se llama. Es el planeta helado del DLC de Más allá de la luz, ya que después de no luchar durante un tiempo moderado, el siguiente golpe final aumenta el progreso de munición y crea un orbe de poder. Y ya os digo que es mucho el medidor que llena. Aparte, recuerdo de Oryx, obviamente de caída del rey, la incursión, dos piezas,
Golpes finales contra enemigos de vida naranja o superior dan más progreso de munición, así que doble progreso de munición. Esto no acaba aquí porque vamos a ir con el exótico de equipo bélico Actium, que a partir de las reservas recarga ametralladoras y automáticos, y cada golpe final nos da más eficacia en el aire, nos da, si no me equivoco, más... No lo dice esto, ¿vale? Pero nos da un poco más de daño, ¿vale? No sé por qué no lo dice, pero efectivamente nos da un poco más de daño. Y, si no me equivoco, nos da más estadística de generación de munición también, ¿vale? Es raro que no lo diga, pero lo hace. Ahora bien, ¿qué estadísticas vamos a llevar? 200 de arma. No lo penséis, 200 de arma, literal. Podéis llevar super si queréis. Os recomiendo tener 30 de clase mínimo por si acaso. Todos los modificadores que son de vacío, porque voy a ir con el arma de vacío, lo vais a cambiar por el elemento de la ametralladora que vosotros vayáis a usar. Son dos localizadores de pesada, obligatorios. Sifón, en mi caso armónico, es de vacío. Vamos a ir en los brazos con mano de hierro, golpes finales con cuerpo a cuerpo, crea orbes de poder, golpe concentrado, hacer daño con el cuerpo a cuerpo nos da energía de habilidad de clase, y alimentador armónico para recargar más rápido la ametralladora. Generación armónica para generar más balas con nuestra ametralladora, y resistencias al daño que queráis. Dos oleadas y saqueador del elemento de vuestra arma, en este caso de vacío y saqueador armónico. Y por último, dos dilataciones temporales, las cargas de armadura duran más tiempo, y acercamiento, que usar la habilidad de clase hace que tengamos un pelín más de energía de cuerpo a cuerpo, que va a ayudarnos bastante. Ahora voy a hablaros de los artefactos y ahora lo vais a entender muy bien. La configuración está centrada en caos determinista, porque con el artefacto de disco de datos encriptado vamos a tener full combo. Primero de todo, remedio rápido, los golpes finales rápidos con ametralladoras te curan, espectacular. Poder del dolor, golpes finales contra enemigos debilitados da devorar, nuestra ametralladora debilita de por sí. Inversión en precisión, golpes finales de precisión, cada vez tiene más posibilidades de darnos un orbe de poder grande, y recoger este orbe de poder nos va a dar daño extra para el arma. También hoja de singularidad, si tenemos devorar, sobre escudo o invisibilidad, el cuerpo a cuerpo debilita. Armero, romper escudos de combatiente nos da resistencia al daño y más daño cuerpo a cuerpo. Contraenergía, para dar un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Importante, infestación de vacío, que mata a enemigos debilitados, crea proyectiles que debilitan. Podemos debilitar con el cuerpo a cuerpo, con esto, o la ametralladora debilita, así que podemos expandir la debilitación. Bien, pero yo quiero ir con la ametralladora de observación oculta para tirar misiles cuando yo quiera apuntando. Pues como la ametralladora es de estasis, vamos a ir con bolsa apotecaria para varones asesinos. ¿Por qué? Porque vamos a ir con frío del viento, pactos rápidos con armas de estasis, nos va a dar armadura escarchada, aparte masacre total, matar a un enemigo poderoso nos da resistencia al daño y nos cura un poco. Entre la espada y la pared, si nos rodean, ganamos cargas de armadura, está muy bien esto. Oleada debilitante, podemos debilitar con el remate. Orbes curativos, golpes finales contra enemigos con remates o romper sus escudos, genera orbes de poder, y recogerlos nos da un poquito más de vida, igual que las brechas de vacío. Poder del dolor, matar enemigos debilitados rápidamente nos da brechas de vacío y devorar. Y supernova, recoger brechas de vacío, hace que la siguiente fuente de daño de vacío cree un gran pulso debilitador. Para ello iríamos con algún arma de vacío por si acaso, ¿vale? Pero podéis cambiar esto si queréis. Bastante bien. Pero, vale, ¿y si yo quiero ir con la ametralladora de lógica circular, que es espectacular para hacerse una mazmorra solo a ametralladora? Pues, bien, como es de atadura, vamos a aprovecharnos de alguna arma combo de atadura. En este caso, regulador de repulsión ANP. Tiene alguna que otra ventaja que no va mal, como deslichado. Pero la que yo recomiendo, sin duda, es incensario de florete de reina. ¿Por qué? Porque tenemos deseo de existencia, cuando la super está casi llena, golpes finales con habilidades, nos recarga la super más rápido, porque recogemos los orbes que generamos y casi tenemos la super. Armero, romper el escudo de un combatiente, ya lo hemos dicho, resistencia al daño y más daño melee. Importante, recoger orbes nos da deslichamiento para las armas de atadura. Esto va muy bien porque hacer daño a enemigos que estén deslichados va a crear bestias de hebras que mutilan, y
en girones, hacer daño prolongado a enemigos mutilados, se deslichan y matar enemigos mutilados crea una zona que nos da malla trenzada. Aparte, mordedura de dragón, romper un escudo, suspende a los enemigos, con la ametralladora, claro. Explosión revitalizante que para un campeón hace una explosión y cancela la desestabilización de nuestro escudo, que no tengo ni idea de lo que es, pero oye, supongo que suena bien. Y ya estáis viendo que es bastante espectacular. Esto para limpiar en una mazmorra, hacer una mazmorra solo a un arma es espectacular. Pero vosotros ya elegid lo que queráis. Estamos en el campo de tiro porque voy a explicaros cómo jugar con esta configuración para que entendáis todo el potencial que tiene. Para empezar, ametralladora. Podemos gastar balas, no pasa nada. Como veis el arma, veis que se cargan unas bolas a la izquierda. Cada 4 balas, manteniendo apretado el gatillo, es metal pesado, es decir, hace como volatilidad. Cuando se llegan todos los círculos, el disparo final hace debilitamiento. Dicho esto, si tenemos sobre escudo y tiramos el cuerpo a cuerpo, o un cuerpo a cuerpo normal, también debilitaríamos, ¿vale? Que lo sepáis, esto va a venir muy bien. Pero ahora viene la joya de la corona. Si nosotros estamos fuera de combate durante un tiempo, y si hacemos un golpe final contra un enemigo de vida naranjita, como vais a ver ahora, el medidor de progreso de munición es bastante loco. Hemos generado bastante. Generamos más si no tenemos armas en el inventario de munición especial, ¿vale? Como veis yo ahora no tengo. Si hago el golpe final ahora, nos va a dar mucho progreso. Estáis viendo de que prácticamente de 3 golpes finales podemos generar una caja de munición, ¿vale? Ahí no ha contado como que estaba fuera de combate. Como veis, para activarlo de fuera de combate tenéis que estar un buen rato, ¿vale? Sabéis que lo habéis hecho bien porque vais a generar un orbe con el golpe final, ¿vale? Y ya estáis viendo que la caja de munición nos da muchas balas. Ahora bien, si queréis ser unos locos poseídos y disparar como enfermos, podéis hacerlo perfectamente, no tengáis miedo. Esto es una barbaridad lo bien que va, los orbes que genera, la cantidad de super que nos da. Es muy loco y la cantidad de munición que vamos a generar es infernal. Pero oye, está bastante guay esta ametralladora. ¿Qué hay de las otras? Pues voy a enseñaros rápidamente en qué destaca cada una con su artefacto. Empezando por la de estasis y empezando con el artefacto de bolsa apotecaria. Esta destaca porque tenemos armadura escarchada. Si disparamos bastante a la cabeza, cuesta bastante activarla, ¿vale? Pero ahí lo hemos activado. Es un poquito de resistencia, es un extra más que nada. Lo que destaca es que esta ametralladora podemos tirar el misil, hace bastante pupa. Es más para jugar de lejos, mola mucho más de jugar de lejos esta ametralladora. Es muy grande el pepinazo que mete. Tened en cuenta que estamos en dificultad definitiva en el campo de tiro. Así que sí, es más para hacer ocasos, asaltos, snipear a los enemigos. Como veis, llega el misil a tomar por saco. Es bastante heavy. Pero bueno, ¿y qué hay del otro? ¿El otro que dices que sirve para hacer mazmorras incluso sin hacer nada? O sea, es solo ametralladora. Pues ahora lo vais a ver, ¿vale? Esta ametralladora me gusta mucho a mí porque dispara un poquito más lento, hace más daño, es bastante letal. De vez en cuando tira un misil bastante destructor. Podemos deslichar para hacer más limpieza. Podemos hacer áreas. Ahora vais a ver cuando la hebra... Bueno, las hebras aquí se quedan muy pilladas, ¿vale? Pero si la hebra le da al enemigo... A ver si se mueve. Ahí está, se mueve. Va a deslicharle. Matar a un enemigo mutilado y deslichado crea una zona que nos da malla trenzada. Tenemos devorar. Ya estáis viendo la locura que es esta ametralladora. Mirad las balas. Como hace mucho daño. Necesitamos pocas balas para matar. Podemos generar muchas balas. Tened en cuenta que no llevo saqueador de atadura, por lo que 50 balas me están dando por caja de munición. Y estáis viendo por qué es tan loca. No estoy mintiendo cuando digo que podéis meter aquí enemigos más duros y decir, oye, que voy a ir a por ti. Mirad los misiles cómo van haciendo su trabajo. Ahí está, podemos seguir disparando. El set de armadura nos ayuda bastante a mantener lo que es la munición en el cargador. Ahí estáis viendo, tenemos ya armadura. Seguimos haciendo golpes finales. Tenemos un montón de hebras por ahí que nos van ayudando a limpiar también. Caja de munición, recuperamos todas las balas. Bastante espectacular. Sinceramente es una muy buena ametralladora. Y no es mala de daño tampoco, para que lo veáis.
porque digo que sirve hasta para hacer jefes, ¿vale? No es mala para hacer daño. O sea, quiero decir, vosotros disparáis, no es malo el daño, está bastante bien. Tened en cuenta que podemos tirar una super para hacer más daño, no llevo cargas de armadura, no llevo nada. Es asequible, ¿vale? Así que, oye, bastante curioso. Hombre, la verdad que a mí me gusta para jugar PvE el modificador de peso pesado, pero vamos a evitar ponerlo porque si no sería ya una animalada. Pero me flipa que esté este modificador, ¿eh? Yo recomiendo siempre cuando vais a hacer una actividad de vanguardia y eso, personalizar la actividad, meteros ahí de todo para ir mamadísimos, porque se le puede sacar mucho partido, ¿eh? Estamos en el campo de batalla Traco de Marte. Me gusta mucho esta misión. Vamos a empezar a hacer golpes finales por aquí, unos cuantos. Así, generamos un poquito. Mirad el medidor, ya lo tenemos bastante bien. Vamos a aprovechar aquí, la verdad. Vamos a hacer bastantes golpes finales. Mirad el daño que hace a los enemigos de vida roja la maldita ametralladora, ¿eh? Qué barbaridad cómo pega. Ahí está. Otra caja de munición. Hemos generado ya 2 cajas de munición. Y espérate, porque estoy viendo ya aquí enemigos cómo corren. Hay otro por ahí al fondo. Madre mía, cómo le he dado a ese. Y ahora vamos a hacer la mítica. Aquí hay un truco que mucha gente no se lo sabe, ¿vale? Si vosotros no matáis ningún enemigo, que yo la he liado, ¿vale? Yo la he liado. Pero si no matáis ningún enemigo y venís a C, que como digo no va a funcionar porque he matado a los enemigos, ¿vale? Venís aquí a C y limpiéis eso, ¿vale? Y si vosotros limpiáis eso, que está más duro que una piedra, os podéis quedar aquí detrás y se va a activar solo, ¿vale? En este caso, como digo, no va a funcionar porque he matado enemigos. No sé por qué, si matas enemigos no funciona, pero aquí lo vais a ver. Lo hemos abierto, los enemigos van a ir corriendo para allá. Pero la idea sería quedarse aquí, nos quedamos quietos y eso se va a ir activando solo, ¿vale? Si no matáis ningún enemigo, ni uno, ni al principio ni después. Dicho esto, toma granada supresora. Toma cuerpo a cuerpo. Ahí está, volatilidad, volatilidad, volatilidad. Pa 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 pa. Morir, bichos insensatos. Ah, le tiro el escudo por si acaso. Madre mía, cómo quitan los bichos estos grandes con las bolas. Pues toma, toma y toma. Los caballeros esos también. Ay, ay, ay. Y aquí hay más. Y otro más. Y otro más. Pam, 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 pam. Madre mía. ¿Cuánto bicho? Dejadme. Dejadme. Insolentes. Cuánto bicho que hay aquí. Vamos a matarlos a todos. Pam, 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 pam. La táctica es no dejar de disparar para que la volatilidad no os cure, porque si no, como dejemos de disparar, sí que morimos. Madre mía, cómo nos están dando. ¿Cómo nos están dando? Vale, espérate, que aquí hay un bicho que hay que matar. No me acordaba de ti. ¡Quieto! Quieto, 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 quieto. No te muevas, no te muevas. Tengo un regalito. No, 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 no te vayas, no te vayas. ¿La has activado? No creo, ¿no? No, no lo ha activado, no lo ha activado. Estamos bien, estamos bien. ¿Y dónde está el ogro imparable? Aquí sí que vamos a tener que cambiar de arma, ¿eh? Para matar al ogro. Vale, al ogro sí que tenemos que darle. Le tengo que dar con el... esto. Lo que sea esto. Pa 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 pam 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 pam. No está mal, no está mal. Le damos otra vez. Ahí está. Pam 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 pam. ¿Les puedo dar a los dos a la vez? No tengo ni idea si esto atraviesa, la verdad. Creo que no atraviesa. Matamos a este. Y a este, y a este. Y a ti también. Toma. Un poquito de explosiones volátiles por aquí. Ahí está. Matamos a estos también. No os coléis. ¡Atrás! ¡Madre mía, cuánto bicho! ¡Atrás! Ahí viene el ogro asesino. Y el barrera también. A ver si puedo matar al barrera para que no me salga detrás otra vez.
Y el ogro me quiere reventar. El ogro me quiere reventar. Uf, el ogro. ¡Malvado! Mira cómo se va ahora, cobarde. Dios mío, cómo me han dejado, cómo me han dejado ahí. Vale, esto está abierto ya, ¿no? ¿O no? Esto cuando se abre, tengo que limpiar los bichos, ¿no? A ver, que no pasa nada, quiero decir. ¡Toma! ¡Toma! Vale, ahora se van. Es que había un bicho ahí importante que había que matar. Había algún lacayo ahí que se ve que era el rey de los lacayos y había que eliminarlo. Salen lacayos por todas partes. ¿Dónde está el barrera que quiero eliminar? Ahí está el barrera. Mira que vienen bichos y encima mueren todos con las explosiones volátiles. ¿No hay otra barrera por aquí? Me sabe a poco esto. Necesito más campeones. Aquí hay más bichos. ¿Dónde está? Corres mucho. Corres demasiado. O sea, ¿por qué corres tanto? ¿Por qué corres tanto? No corras. No corras. No hace falta. No hace falta. Yo, la que me ha pegado. Madre, no sé cómo se nota que no llevo cuerpo a cuerpo de defensa. Cúrate, 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 cúrate. Dale, 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 sigue curándote, sigue curándote. Como que hay mucho bicho ahí en medio, ¿no? Me faltan balas. O sea, necesito matar a un pequeñito. Otro pequeñito. Ahí está, necesito balas porque, madre mía, matar al bicho ese me ha dejado calvo, vamos. ¡Ostras! Señor, tranquilícese. Que solo venías por chucherías. ¿Te puedo rematar? ¿Te puedo rematar? ¿Te puedo...? ¿Hola? 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 Y granada, venga, para vosotros. Jugadores. Toma, granada. Y había una bola por aquí, creo, ¿no? Ah, no, es Amparo del Alba. Pues tiro aquí un cuerpo a cuerpo. Más balas. Pam, pam. Me he quedado sin balas de la ametralladora. Me he quedado sin balas de la ametralladora. ¡Atrás! ¡Atrás, Satanás! ¡Atrás! He dicho, atrás. Lanzamiento de escudo. Vale. Uf. Se me había quedado ahí. Me he puesto muy greedy a dispararle en vez de generar unas balas más. Pero bueno, está bien. No ha estado nada mal, ¿eh? Pues esto sería todo. Espero que os haya gustado esta configuración. Es de las más divertidas que he probado. Lo mejor de todo, ¿quién no quiere disparar una ametralladora todo un asalto o toda una mazmorra? Es bastante loca la generación de munición y nos veremos con más configuraciones. Como siempre, dale un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nada, que